Durante años intenté entender por qué sentía que no pertenecía completamente a ningún sitio. Nací y crecí en España, pero también llevaba dentro una historia, una cultura, unas raíces que iban mucho más allá de donde me crié. Y esa confusión puede crear una distorsión de identidad. Una distorsión de identidad que muchas se sentirán identificadas, porque empiezas a cuestionar tu forma de hablar, tu aspecto, tu cultura, tus costumbres e incluso partes de ti misma para ser aceptada. Dejas de validar todo lo que eres y empiezas a ver cómo pueden verte mejor los demás. Empiezas a ver a otros y te preguntas, ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué a ellos les hacen caso y a mí no? Yo me preguntaba eso al inicio, no lo basaba en mi color de piel porque sinceramente no he recibido un ataque directo a través de mi color de mi piel o de mi raza, por parte de mis compañeros de clase o por alguien externo. Pero lo que sí veía era que habían acciones que me hacían sentir pequeña. Por ejemplo, que me escojan la última cuando se hacían grupos, cuando estaba en el gimnasio y preguntaban por hacer equipos y yo era la última en escoger. Y yo me preguntaba, ¿era por mi aspecto, por mi forma de vestir, por mi pelo? Cualquier pregunta que tuviera que ver conmigo. Y yo creía que el problema era yo misma. ¿Y crees que eres tú? Y pasé por una etapa donde buscaba tener amigos, buscaba a alguien que pudiera hablar en el colegio. Pensaba que la única forma de hacerlo era asemejándome a las personas con las que me rodeaba. Así que pensaba que si me asemejaba y cuanto más me parecía a su comportamiento, a su manera de ser, a su forma de vestir, en su forma de hablar, no estaría sola. Ahora bien, eso me costó muy caro porque perdí mi identidad para querer encajar. A pesar de ello decidí dejar de ser alguien que no me gustaba. Yo era una persona que tenía miedo de hablar, tenía mucha vergüenza, era muy tímida, era nerviosa. Y cuando empecé a trabajar en hostelería fue cuando terminó y cambió todo esto. Salí de mi zona de confort debido al hecho de que yo sí o sí tenía que exponerme al mundo. Debía de explicar y de abrirme como camarera. Pero aún así habían acciones que yo aún no llevaba a cabo, me daba miedo hacer ciertas cosas, aún seguía complaciendo a los demás para sentirme yo validada. Y cuando llegaba a casa había otra parte, había una parte más abierta, una parte más responsable, ser la hermana mayor. Y había mucha introspección, porque como ya os decía, no tenía amigos, entonces pasaba muchísimo tiempo en mi mente. Mi mente era un lugar seguro para mí, era mi casa. Así que en esos momentos donde yo pasaba el tiempo en mi mente reflexionando, introspeccionando, yo veía cómo yo quería realmente ser. Y yo me hacía esas preguntas que te hice al inicio. ¿Por qué no encajo? ¿Por qué no tenía validación? ¿Por qué no tenía reconocimiento? Mis objetivos era salir de mi zona de confort. Mi objetivo era realmente poder ser más extrovertida, poder ser yo sin miedo. Imagínate que cada año, cada verano, yo trabajaba esa parte de mí para que cuando empezara el colegio yo fuera una nueva yo, una nueva persona. Todo esto cambió a mejor cuando llegué al bachillerato, pero en la ESO mi objetivo era ese. ¿Por qué? Porque yo rehusaba literalmente entrar en el colegio y volver a tener miedo de que todo el mundo hiciera grupitos excepto yo. Entonces dije, yo no me quiero quedar atrás, yo tengo que saber cómo pertenecer, cómo ser, qué hacer. Pero yo me estaba perdiendo sin darme cuenta, porque acabaría llevando acciones que no me gustan solo para complacer a los demás, como, por ejemplo, salir de fiesta, probar cosas que no me hacían bien, mentir para salir. Una identidad que realmente no iba acorde con los valores que yo quería integrar, pero que me servían para yo encajar. O sea, si quería una cosa, tenía que dejar de lado a otra. Para mí la única manera de lidiar con estas dos identidades, el hecho de querer encajar fuera y en casa, a través del entendimiento, de la aceptación, era entendiendo ambas partes. Como cuando mis padres me explicaban sus orígenes, su historia, las tribus, cómo vinieron aquí, sobre su familia. Eso me hacía llegar y viajar hacia el pasado y entender por qué ellos se comportaban y me decían todo lo que me estaban diciendo. Y que yo en su momento no entendía. ¿Por qué me trata así? ¿Por qué me dice esto? ¿Por qué me dice que yo como mujer no puedo hacer esto o lo otro? No es culpa de ellos, tuve que entender eso. Tuve que entender que es la idea que a ellos también le inculcaron y que me lo transmiten a mí. Porque ya no es una idea muchas veces. Es cultura, es respeto. ¿Ok? Entonces, cuando yo entendí eso, esa parte, y también entender que podía aplicarlo y utilizarlo en muchas situaciones de mi vida cotidiana fuera de casa, me hizo entender muchas cosas.
Yo quería aprender y quería saber de ahí y de aquí. Y muchas veces también me sentía excluida del colegio porque habían cosas que yo no entendía. Y me decían, pero si has nacido aquí. Y yo decía, pero he nacido aquí, pero no sé nada. Porque yo paso más tiempo en casa y en casa me enseñan sobre la cultura y las tradiciones de mi origen. Entonces era eso lo que a mí me mantenía en un estado de me estoy perdiendo. ¿Quién soy? ¿Quién soy para la gente, mejor dicho? ¿Por qué? Porque para la gente o era española o era maliense, y para los malienses o era española o era española. Porque no me consideraba muchas veces maliense por no hablar bien el idioma, por no haber ido a mi país. Y era como, ok, pero yo me siento totalmente de ahí, no conoces mi historia. Y eso hace que tú misma te preguntes, no soy de nadie, solo busco encajar en un lugar. Te haces preguntas para encajar ahí, para encajar allá, cómo puedo asemejarme a ellos, cómo puedo contentar a los otros, y te pierdes. Y no sabes de dónde vienes ni a dónde quieres ir. Para mí, el entendimiento y la aceptación era la solución de querer encajar en un lugar donde yo ni siquiera sabía el por qué debía de hacerlo. Yo tenía ansias de pertenecer a un lugar. ¿Por qué? Porque yo sentía que la validación y el reconocimiento de me daba el valor que yo no sabía darme a mí misma. Por eso me importaba. Y también era muy complicado desapegarme del juicio ajeno, cuando eso es un nivel de conciencia bajo que tiene mucha gente de cultura africana. Preocuparse por lo que dicen familiares, amigos, entorno, de lo que piensan ellos sobre ti. Entonces, sobre todo si eres mujer, cualquier cosa, cualquier paso que des, cualquier idea que des en contra de ellos puede ser perjudicado para ti y para tu familia. Y eso era una carga que hacía que yo restringiera muchas cosas, muchos sueños, muchas acciones, para que otros no se dieran cuenta, de que yo tenía ideas y acciones distintas. Os voy a poner un ejemplo muy claro de eso. Yo después del bachillerato quise irme a Barcelona a vivir. Dije, yo quiero irme. Vi esa ciudad, yo quería ir a descubrirme, porque en el pueblo no iba a ser nada. En el pueblo no había nada que me gustara. Yo no sabía qué hacer aún con mi vida. Solo sabía que mi pasión era viajar, conocer, aprender, moverme por el mundo. Pero no sabía cómo. Entonces decidí a ir a una universidad en Barcelona, porque en Gerona no me gustaba. El caso es que mi madre me dijo que no, que me olvidara del tema, chicos. Me dijo que no, que al ser una mujer, al no estar casada y tal, no está bien visto que yo me vaya sola a una ciudad sin los padres y sin un hombre. Está normalizado que una mujer, a la edad que tenía 18 años, estuviera casada. Y hasta que en ese momento no pase, no puedes irte de casa de tus padres. Vale, yo tenía muy claro que quería tomar esa decisión y que no había otra opción. Al inicio buscaba opciones para estar a favor de lo que decía mi madre. Pero yo dije no. Chicos, tardé 2 años en convencer a mi madre para poder ir a Barcelona, para poderme quedarme ahí. 2 años, chicos, no me rendí. 2 años. Mi madre es una persona muy compasiva, muy buena, muy vulnerable, no se mete en conflictos y es muy inteligente emocionalmente, pero cuando yo le decía que me quería ir a Barcelona, ni me hablaba. Pasaba de mi cara o me ponía un mal gesto, de ni de coña. No me lo vuelvas a decir o te doy una hostia. Ese era el gesto. Y yo me quedé, vale. Hasta que un día le dije en serio que yo me quería ir porque no tenía otra opción, no tengo otro sueño. Ese era lo que yo quería. Lo que yo quería hacer era irme ahí. Lo que te quiero decir con este ejemplo es que muchas ideas que pueden tener tus padres sobre el origen, sobre la forma de actuar, comportamientos, cómo debe ser la mujer, cómo debe ser el otro, puede muchas veces limitarte en tus metas y en tus sueños. Y muchas veces da miedo hablar de ello. Prefieres conformarte y seguir los pasos que te han enseñado tus padres, que debes de seguir para seguir la cultura, la religión y dar una buena imagen a la familia. Y eso es lo que muchas familias están pendientes, más pendientes de que respetes la cultura, lo que se dice, que obedezcas antes que tú seguir tu propio camino. Y no importa lo que sientas, tienes que seguir. Y es difícil, complicado, sobre todo si son unos padres africanos, porque ahí la palabra del padre y la madre pesa mucho más que cualquier otra cosa. Pero cuando eso va en contra de tus sueños y tus metas, tú estás viviendo por y para alguien, no por y para ti.
Y te doy este ejemplo y me encanta hablar de esto porque va hacia vosotras, chicas. Porque muchas de nosotras se sentirá identificada con el hecho de que estamos muy reprimidas, muy vigiladas en nuestras acciones y en nuestros pasos por ser mujeres. Y en muchas culturas la mujer se pone mucho el ojo en los movimientos de la mujer, porque cualquier cosa que haga que vaya en contra de lo que está políticamente aceptado en la casa a nivel cultural y demás puede perjudicar a la reputación de la familia. Y para eso yo tuve que lidiar con pensamientos, ideologías de los padres, entender por qué pensaban así, entender de por qué no podía seguir mis metas y sueños, porque ellos crean que yo, si me voy sola a una ciudad, voy a hacer qué cosa que pueda perjudicarles. Yo tenía que entender esto y utilizar esa razón para darles la confianza que ellos necesitan y que me dejaran ir. Y yo quiero que me digas, sobre todo en los comentarios, si realmente te sientes identificada con eso, porque probablemente sí. Conozco a mucha gente, amigas mías de West África, que hemos tenido muchas conversaciones y prácticamente nuestros padres tienen la misma mentalidad, o sea, es a nivel cultural. Ok, así que quiero que me digas tu experiencia aquí abajo, te lo recuerdo. Y volviendo a la base en la que estábamos hablando, cuando entiendes todo esto, haces un desarrollo personal, una introspección interna y vas desde la raíz, entiendes, tienes más claridad hacia dónde quieres ir, ves la luz al final del túnel. Todo esto te lo digo para que seas consciente de que muchas veces ser consciente es mucho más importante que escuchar este vídeo y decir, ok, ya lo he entendido, me ha pasado a mí y ya está. No, quiero que seas consciente de todo lo que te estoy diciendo, porque la razón por la que queremos encajar muchas veces es para pertenecer en un lugar que nosotros no nos sentimos identificados, pero nos da el valor que queremos tener, pero no nos lo sabemos dar a nosotros mismos. Entonces aceptas cosas que te duelen, que afectan a tu bienestar, pero tú te crees que te va bien porque tienes validación. Eso es muy importante y para llegar a esa conclusión hay que sentarse y pensar un rato. Porque yo no lo veía así. Yo buscaba de todas formas que la gente me aceptara. Era duro. Porque mi parámetro de valor era lo que ellos piensan de mí es lo que vale. Ese era mi parámetro para darme yo valor. Y para finalizar esto, lo mejor que me ha ayudado a ser la persona que soy hoy es aprender en todas las áreas. Siempre aprender en todas las áreas. Y pregunta a tus padres, a tu madre, en cómo vivieron en su país, en cómo les trataron, en cómo convivían, porque tú tienes que entender el pasado para entender quién eres y tu presente. ¿Por qué? Porque entenderás por qué tus padres son así y te inculcan lo que te han inculcado. Y verás y tendrás una claridad mucho mejor de por qué aceptas eso o por qué no aceptas esto. Tus raíces dictan muchísimo sobre la persona que eras y la persona que puedes llegar a ser, porque puedes aprender muchísimo. Cuando entiendes esto, no solo entiendes más de ti, sino que entiendes más a tus abuelos, a tus padres, a tus conocidos, todo. Así que, chicos, espero que todo esto te haya ayudado a tener más claro tu identidad, porque ese ha sido el objetivo, de que te sientas más auténtica. Y este ha sido el punto final. Quiero que realmente te encuentres. Espero que así sea. Os leo en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en la próxima. Chao, chao.